entramos en tertulia y lo hacemos, por ejemplo, saludando ya a May de Juventudes Socialistas. May, saludo, buenos días. Muy buenos días, Dulce. Muchísimas gracias por volver a contar con Juventudes en este espacio y con muchas ganas de comentar la actualidad en política y la importancia de los jóvenes. Bueno, la importancia de los jóvenes, tus compañeros que también están compartiendo esta cita hoy aquí, está también Tomás Santana de Ciudadanos. Tomás, saludo, buenos días. Hola, buenos días, Dulce. ¿Cómo se presenta este año, chicos? Pues bien, con ganas, con muchas ganas. La verdad que es un año interesante y que no va a dejar tibio a nadie. Tenemos un gran escenario en mayo, en el que coinciden municipales, insulares y autonómicas, y luego habrá que ver si a final de año tendremos generales, habrá que ver cuándo se convocan, pero va a ser un año movidito, eso seguro. Seguro que sí. José Daniel de Podemos, ¿cómo se presenta este año? Buenos días. Pues un año interesante, donde ya tenemos esas 2 citas electorales y veremos a ver lo que los ciudadanos responden ante las políticas que se han hecho estos 4 años. Es el examen al gobierno de coalición y también al gobierno de coalición en Canarias, del Pacto de las Flores, que también ha sido un gran cambio después de 26 años de políticas de coalición canaria. En fin, que ahí iré para arrancar ahí por lo que están dejando sobre la mesa, ¿eh? Sergio Medina, Coalición Canaria, saludos, buenos días. Buenos días, Dulce, ¿qué tal? Primera tertulia del año, pilas recargadas, más allá de lo político, pues con mucho optimismo, mucha fuerza. Primer año así, por así decirlo, en el que tenemos la mente en el COVID un poco más algo secundario y como decían mis compañeros, pues año electoral, año donde para nosotros es siempre algo súper interesante, ¿no? Siempre tenemos la barriguita ahí con mariposas por el periodo electoral y que esperamos aprovechar, bueno, al máximo. Sin duda, así lo vamos a compartir y vamos a comenzar por temas que son de plena actualidad, pero el primero que más, digamos, que me ha tocado, como a ustedes también a medida que han escuchado y han visto estos titulares y estas noticias. Fíjate que casi anoche, cerrando los titulares y hablando de la lacra, de la situación que se está viviendo con el tema del amargo fin de semana y la muerte a manos de sus parejas o exparejas, estas 3 mujeres, que podríamos decir una cuarta porque ahora mismo se está investigando también en Adeje, en la isla de Tenerife. Uno se queda sorprendida, no funcionan las campañas. ¿Qué está pasando con esta situación? Hablamos siempre de que un compromiso de toda la sociedad, más del gobierno. ¿Qué puede estar sucediendo para, fíjate, nada más estrenar el año, hablar del fallecimiento de 4 mujeres, May? Saludos de nuevo, May. Completamente de acuerdo, Dulce. Venimos de un diciembre negro, posiblemente de los finales de años más negros de toda la historia, desde que se contabilizan las víctimas de violencia de género. 11 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas en el mes de diciembre, y a nada de entrar el año ya contamos con 3 mujeres asesinadas y con una que se está viendo si es que se está viendo si es violencia de género. Definitivamente tenemos un problema como sociedad y algo tenemos que estar haciendo mal desde las administraciones públicas para que esos recursos que tanto hay, como que ¿qué está pasando? No entendemos cómo pueden haber cada vez más violencia de género cuando hay unos recursos que están completamente disponibles para denunciar esa violencia. Creo que es algo que deberíamos replantearnos, pero bueno, conscientemente del compromiso social que supone que la violencia de género tiene que ser un compromiso democrático, gobierne quien gobierne, el partido político que esté. No deja de ser el 50%, el 52% de la población, las mujeres, y que es una violencia por el simple hecho de ser mujeres. De todas formas, creo que mi más sentido pésame para esas familias
y esos menores, en el caso de Adeje, son 4 menores que vivían en esa casa, 2 hijos de la pareja, y bueno, uno de ellos resultó herido por defender a su madre. Mi más sentido pésame a la familia y el mayor rechazo de todos ante la violencia de género que se ejerce contra las mujeres. Yo creo que en estos casos sí que tenemos que hacer mucho hincapié en cuáles son los medios que tenemos para denunciarlos. Recuerden que tenemos el 016 y el 111. Podemos llamar también a la Policía Nacional con el 091 o a la Guardia Civil con el 062, y que también está disponible el número de WhatsApp. Y para los menores, la Fundación ANAR también está disponible como recurso de la Administración, y ni más sentido pésame. Bueno, pues Tomás. Evidentemente yo también me sumo a el pésame que está compartiendo mi compañera May. La circunstancia que se da desde ya a principios de año y durante muchísimos años es algo sorprendente. Yo creo que hace falta realizar un replanteamiento del uso de recursos. Es increíble que sea la primera vez en nuestra historia que tengamos un ministerio como el de Igualdad y que estos datos no caído en picado, pero que no hayan bajado lo suficiente. Creo que debemos de hablar más de apoyar a las víctimas, debemos de utilizar esos recursos para proteger a esas víctimas. Sí que es cierto que las campañas, por ejemplo, de concienciación son una herramienta fundamental, porque lo importante es también hacer una incidencia en la sociedad, pero una parte de esos recursos sí que tiene que ser destinada a esas víctimas. Creo que hace falta ese replanteamiento porque, por desgracia, en algunas ocasiones esas campañas no están sirviendo para nada y en algunas cuestiones pues solamente acaban enfocando una cuestión ideológica y no una pragmática, que es la que hace falta, la de salvar vidas y hacer que esta sociedad pues apoye la convivencia. José Daniel. Bueno, yo creo que el Ministerio de Igualdad existía antes de que estuviera Irene Montero. Lo que pasa es que parece que ahora, que ha sido yo creo que uno de los grandes éxitos del Ministerio de Igualdad, que se conoce que existe, porque antes no existía, no parecía que existía. Y aún así, yo creo que estos datos reflejan 2 cosas. Una, que es la política. O sea, tenemos la tercera fuerza política de este país, es uno de los partidos que niegan la violencia machista de manera sistemática y comparan cualquier tipo de violencia, la quieren equiparar a la violencia machista, cosa que no es válida porque no lo es. No estructuralmente y culturalmente es la misma violencia, aunque sea el resultado el mismo. Y después también tenemos, aparte de eso, tenemos también, yo creo que esto se cura con educación, no solamente con campañas de concienciación, porque si se creen la gente que porque hagan campañas al gobierno se va a solucionar la lacra que hay. Esto es un tema de educación. Un tema de educación que también esa tercera fuerza política quiere que en las escuelas haya una especie de PIN parental para que, por si unos padres no quieren que se aprenda sobre lo que es el feminismo, que es un movimiento democrático, un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres, no busca otra cosa. Y no es un tema que hay una parte de la sociedad española que ese discurso antes estaba escondido, pero ahora se dice abiertamente de que no exista la violencia machista y de que eso es una cosa inventada por parte de, inventada por no sé quién, y se inventan conspiraciones y tal, y entonces pues es una cuestión de educación. Sin educación este tema no se va a solucionar, gobierne quien gobierne, lleve el Ministerio de Igualdad quien lo lleve, o le cambien el nombre y pongan el Ministerio de la Familia como quieren poner ese partido, esa tercera fuerza política que acabo de decir. Sergio Medina. Bueno, pues yo también me quería unir a las muestras de condolencia para todas las familias afectadas, y creo que sí, creo que la falta de autocrítica por parte de los partidos que hoy en día gobiernan y por la falta de gestión, ya no por la falta de recursos, porque recursos sabemos que los hay, sobre todo recursos económicos, sino por la falta de gestión de esos mismos. Si los procedimientos y los protocolos están fallando, es hora de sentarse y decir, oye, pues estamos fallando en esto, y tenemos que hacer esto y esto. Nadie tendrá la verdad absoluta nunca,
pero cuando un procedimiento falla, utilizamos siempre el método ensayo-error e intentamos pues paliar estos déficits que tenemos en los procedimientos. Lo que no puede ser es que, por poner un ejemplo, tengamos un sistema muy bueno dentro de la Policía Nacional, como es el sistema Cometa, que son unas pulseras que llevan las víctimas para detectar cuando un agresor está cerca, y que no existan, no hayan más unidades de estas pulseras por falta de estos recursos. El hecho de poner en una balanza qué preferimos, si campañas de prevención o estudios para determinar si el color rosa oprime o no desde el Ministerio de Igualdad, o gastar ese mismo dinero, ese $500,000 de euros que fue en ese estudio, a utilizar, a reproveer este sistema Cometa que estaba ahora comentando, pues hay que poner una balanza, ¿no? Es hora de sentarse, buscar unas estrategias nuevas y eliminar las que están fallando. Difícil se hace cuando hablamos de violencia y de situaciones como esta, porque lo que hacemos es seguir sumando en la muerte y en el fallecimiento de muchas de estas mujeres. Nos quedamos con falta de educación, modelos de política y la situación que estamos viviendo. Y esta mañana que nos hemos despertado también con los bolsonaristas que invaden la sede de los 3 poderes de Brasil. ¿Qué te lleva a pensar todo esto, Tomás? Esta situación de no aceptar en política, ¿no? Tras unas elecciones. Evidentemente yo creo que en Latinoamérica ya llevamos muchos años con inestabilidad política e institucional. El caso de Brasil no es el único. Evidentemente también tenemos el caso hace unos meses de Perú, con ese intento de golpe de Estado. Sí que es verdad que se utilizan otras herramientas, se institucionaliza o se intentan utilizar las propias instituciones y el Estado para dar un golpe desde dentro, y en este caso, en el caso de Brasil, sí que es cierto que es este grupo de la oposición, estos bolsonaristas, extremistas y populistas, los que intentan dar el golpe desde fuera hacia adentro. Evidentemente hay que respetar los resultados electorales, nos gusten o no. Es decir, a mí lo que ha ocurrido en Brasil, y las dos opciones que existían, ninguna de las dos me llamaba. Es decir, son dos líderes que son extremistas y populistas, pero evidentemente esos son los resultados, y hay que intentar, hay que respetar esos resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es solo el caso de Perú y Brasil. Tenemos que recordar que todavía a día de hoy pues hay dictaduras en Latinoamérica, como son la de Venezuela, la de Cuba, también una circunstancia muy complicada en El Salvador. Todos esos países viven una inestabilidad política e institucional que ya lleva muchos años, a través de estos populistas y extremistas que cada día son más. También me acuerdo de un poco Argentina, con un gobierno también bastante populista. En ese sentido, lo único que puede hacer la comunidad internacional es apoyar al presidente Lula da Silva y condenar cualquier tipo de acto de violencia, como ya se hizo en ese asalto al Capitolio que se hizo en los Estados Unidos, que evidentemente sigue las mismas líneas. Un líder que no quiere reconocer su derrota electoral y que de alguna manera, tanto activa como pasiva, puede alentar a sus seguidores a intentar controlar el gobierno de una manera antidemocrática. Evidentemente es por eso que la comunidad internacional debe estar de parte del presidente Lula da Silva. José Daniel Soto. Bueno, las palabras que se han soltado en este país también, con llamar al gobierno ilegítimo, felón al presidente, han dicho que este gobierno es un gobierno que no tiene derecho a gobernar, sino aquí parece que España es propiedad de la derecha, y incluso hace un mes el presidente del Partido Popular, Feijóo, estaba pidiendo elecciones, porque parece que la izquierda no puede. Entonces, cuando se usa un discurso antidemocrático, un discurso de no reconocimiento a lo que es el poder legislativo, que es elegido por el pueblo, en este caso en unas elecciones presidenciales en la que gana Lula da Silva con una diferencia de 2 millones de votos frente a Bolsonaro,
cuando se utiliza cuando Bolsonaro en palabras anteriores hablaba y elogiaba gobiernos militares y decía que era mejor una dictadura que una democracia. Ese señor fue presidente de Brasil y ahora Lula da Silva ha ganado las elecciones. Yo no sé si es populista o no es populista. Yo sé que Lula da Silva sacó a millones de personas de la pobreza, y que hizo políticas, sobre todo políticas de vivienda importantes en Brasil. Otra cosa es la corruptela que hubo después, que no tuvo nada que ver Lula, que fue encarcelado de manera injusta y que bueno, esto es la deriva también de la situación. Parte también, por lo que se ha conocido, está también metido el ejército, o sea que esto también es parasitar algunas instituciones por parte de, en este caso de Bolsonaro, de la época de Bolsonaro, y entonces por eso ha habido también esos enfrentamientos, porque la Policía Federal de Brasilia y parte del ejército estaban apoyando este intento de golpe. Sergio Medina. Bueno, a mí la verdad es que me choca un poco la situación que se está aconteciendo. ¿Por qué te choca, Sergio? En Brasil, ¿no? En plan, es como ya no respetamos la democracia. La democracia es algo que debemos cuidar, debemos mimar, porque no es algo que tenemos para siempre. Entonces, si no la regamos, esta democracia, pues pasan cosas como la que está pasando en Brasil. Han pasado en Estados Unidos, ha pasado en Perú, en muchos países de Latinoamérica, e incluso llegó a pasar en España el hecho de intentar usar el ataque a las instituciones del Estado, como fue el 25 de septiembre de 2012, que Podemos alentó el rodeo al Congreso. Podemos no existía en 2012. Plataformas de Podemos que alentaban a rodear el Congreso. Podemos no existía. Y se desataron con 27 policías heridos, entre otros ciudadanos. Y el hecho de que este tipo de manifestaciones, este tipo de populismo, pues se desarrollan al final y desembocan en estos altercados. Que estaba diciendo que Podemos no existía en 2012. Yo no sé por qué me hablas de rodear el Congreso, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Brasil, nada que ver. Eran manifestaciones cívicas que llegaron a donde llegaron por la situación crítica económica que se vivía, donde había miles de desahucios al día, donde había una desigualdad y una pobreza enorme, y sobre todo en Canarias. No estamos hablando. No hay desigualdad. No, sí hay desigualdad. Yo no ¿quién ha dicho que no haya desigualdad en Brasil? Pero que estamos hablando, me ha saltado con asalto al Congreso. Justificando rodear el Congreso y altercados contra el edificio del Congreso. No estoy justificando nada, te estoy diciendo que no tiene nada que ver una situación con la otra. Lo justifica totalmente. No, yo no estoy justificando nada, no tiene nada que ver una situación con la otra, es lo único que te estoy diciendo. Las desigualdades no se pelean con asaltar ningún edificio de ninguna institución. Bueno, pues en 2012 no existía Podemos, así que Podemos no estaba ahí. May. Yo creo que es un poco peligroso comparar lo que está pasando en Brasil y los altercados de la extrema derecha a gobiernos democráticos con lo que pasó en su momento en España debido a una crisis brutal. Creo que este sí va a ser el discurso, pero centrándome en la situación que está viviendo a día de hoy Brasil, creo que lo mínimo que podemos hacer es sumarnos a esa completa completo estar en contra de esto que está pasando. Al final no deja de demostrar que la ultraderecha tiene un muy mal perder y que en contra de un gobierno democrático lo único que ve es tomar el poder por la fuerza, y creo que debemos sumarnos a este completo rechazo de todo lo que está pasando. Al final con Latinoamérica en estas elecciones ha visto un acercamiento bastante a la izquierda, algo que es completamente positivo, y de Lula da Silva lo que se espera es que pueda poner a Brasil de nuevo en el foco internacional y que no se haya respetado eso por parte del contrincante político es de completamente vergüenza. Tomás Santana, que querías... Sí, yo quería apuntar una cuestión. Sí. Creo que es importante hacer una lectura de toda la situación. Sí que es verdad que a medida que van pasando las horas va saliendo más información. Hace poco se está investigando que ha sido todo este tema de los altercados en Brasil, también con la colaboración de lo que vendría a ser el gobierno federal de Brasil. De Brasilia. De Brasilia. Sí, la Brasilia es la capital, donde se ha producido el gobierno federal, que vendría a ser como un gobierno autonómico. Sí.
y evidentemente ha sido luego ese gobierno a nivel nacional el que luego ha decretado esa especie de 155 en el territorio. Antes estábamos haciendo una lectura, digamos, paralela a lo que ha ocurrido en España. ¿A ninguno de ustedes, de verdad, no les suena tener que aplicar un 155 en un territorio? No tiene nada y que luego... Sí, hombre, sí tiene que ver. Perdona, no tiene que ver intentar forzar que un parlamento autonómico no tuviera la oportunidad de legislar. A ver, que aquí se diera hablando de una declaración unilateral de independencia. Escucha, una declaración unilateral de independencia que a día de hoy en España, si no es a través de la rebelión, del delito del Código Penal de la rebelión, no se puede castigar de otra manera si no es con revuelta. Bueno, ahora no conozco cómo se llama el tipo penal, pero es un tipo penal muy inferior. Yo esa es la lectura que hago. Quiero decir, estas circunstancias, cuando hablamos de intentar cuando hablamos de que tenemos que condenar todos los actos antidemocráticos, eso hay que hacerlo tanto saliendo en prensa como, por ejemplo, no formando gobiernos con gente que alentó eso. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre vemos una doble vara de medir en cuanto a condenar actos antidemocráticos. ¿Qué es lo que ocurrió con Perú? Pues que Podemos salió a defender al presidente. Bueno. Y eso es increíble, Ahora porque eso también ha ocurrido con los independentistas en Cataluña. Y es una circunstancia, pues, que evidentemente tiene sus matices y que es diferente, porque estamos hablando de que es el gobierno de un país entero, pero en España estamos hablando de un gobierno autonómico, pero es que no me vas a decir que no tiene una serie de similitudes, no tiene y ninguna. que sobre todo tiene un carácter antidemocrático, lo veas desde un punto de vista o de otro. Bueno, lo que se produjo el 1 de octubre de 2017 fue un referéndum que fue catalogado de ilegal y de anticonstitucional, pero fue un referéndum. Y la declaración de independencia, que ocurrió. ¿Puedo terminar? Es que eso no es que el referéndum luego tuvo como consecuencia la declaración. De una intervención en las instituciones públicas, nadie se metió en la delegación de gobierno en Barcelona a meterse dentro como se han hecho en Brasil. Perdona, es que no podemos... Pero si estuvieron persiguiendo a jueces, estuvieron persiguiendo a los fiscales y a los jueces y al Parlamento de Cataluña, los estuvieron rodeando. Lo que me parece muy fuerte es que estamos hablando de Brasil y me saltan con Perú, me saltan con Venezuela, me saltan con Cataluña, me salta con el rodeo al Congreso, pero y no hablamos sí de lo que hay detrás de ese golpe de Estado, de ese intento de golpe de Estado, que es una extrema derecha que la tenemos en España, y que está gobernando conjuntamente con el Partido Popular en Castilla y León, y que se está hablando de que aquí va a haber un gobierno de coalición con ese partido llamado Vox, un partido que está llamando ilegítimo y que en plena pandemia, cuando se estaban muriendo 1.000 personas al día, decía de hacer un gobierno de concentración y llamándole ilegítimo desde el primer minuto uno a este gobierno. Eso es lo que está pasando. Y ahora me saltan con otras películas, otras historias, para no enfocarnos en lo que estamos hablando y en lo que nos preguntan, que es en lo de Brasil. Me estás dando la razón. Me estás diciendo que solamente vale hablar hoy de Brasil y a lo mejor un poco de Estados Unidos y de lo malo que es el PP y Vox. La circunstancia en Latinoamérica no empezó ayer. Es que evidentemente llevamos un montón de años con gobiernos extremistas, tanto de izquierda, gobiernos extremistas de izquierda y de derecha, que son los responsables de la inestabilidad política. Y las intervenciones estadounidenses, tampoco hablamos de eso, porque si hablamos de geopolítica, hablamos de las intervenciones también que hay. No, pero es que lo que te estoy diciendo es que no podemos tener esa doble vara de medir. Es que Sergio Medina, para opinar también, y May, enseguida te doy paso, May. Es curioso. Perdona que me altere, perdone. Es curioso. Es curioso porque el compañero de Podemos fue el que empezó hablando de Vox en su primera intervención, ¿no? Exacto. Entonces, pues nosotros también lo debemos relativizar a los extremismos en general. No es lo mismo. No es lo mismo Podemos que Vox. No es lo mismo. Dijiste que no te iba a alterar. Dijimos que los extremismos... Pero no me gusta que me comparen a mí con eso. No, yo estoy hablando de extremismo. Si tú te das cuenta por aludido... No, Coalición Canaria dice que Vox y Podemos es extremismo. Lo he escuchado yo en declaraciones. Bueno, estoy hablando de extremismo en general. Quien se dé por aludido a base de extremista, pues es su problema. Los extremismos en general en la política no llevan a nada, porque al fin y al cabo lo que hacen es fanatizar la política como si esto fuera un Barcelona-Real Madrid y si pierde la culpa es del árbitro o del rival. Pues así no llegamos a nada en política. May, yo creo que debemos apostar por el compromiso de gobierno y el compromiso con la izquierda, entendiendo que cuando hablamos de
cuando hablan de extremismo político, que se refieren a una extrema derecha y a una extrema izquierda, tenemos que ser conscientes de que efectivamente existe la extrema derecha, pero Podemos no es la extrema izquierda, o sea, no es el equivalente a Vox en la línea de los partidos políticos. Creo que partiendo de esa base de ser un poco consecuentes con que Podemos está a lo mejor más a la izquierda que el Partido Socialista, pero no encabezaría el mal llamado comunismo, como si se puede encabezar apoyar Vox. dictaduras, comunismo no es ser comunista. Y además que Podemos no es un partido comunista. Está el Partido Comunista de España, que es otro partido, pero no tiene nada que ver con Podemos. May, que tienen que vuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es comunista. Pero está en Podemos. ¿Qué lo dice? Está en Podemos. Perdona, Pues entonces, la coalición de Podemos en la que forman todas partes, que ahora parece que hace agua. Las políticas que se han hecho de coalición en España son comunistas. Las políticas de gobierno que ha habido en España son comunistas, pregunto. Estamos hablando, hombre, evidentemente no, porque por suerte estamos en Europa y eso se evita, porque el comunismo fue condenado por la Unión Europea hace mucho tiempo. Pero la cuestión es legitimar un gobierno u otro. Vale, evidentemente se legitima a través de las elecciones, pero me parece un poco fuerte que vayamos a hacer la doble vara de medir con los extremismos solamente con la derecha, que es muy mala, pero luego lo que ocurre en Venezuela, en Cuba, en Perú, que ocurrió el año pasado, eso no cuenta. Porque es que a mí me sorprendió que la actitud tan reaccionaria, de repente, que no da Podemos tiempo de salir hablar de todos esos países, si no salió a dar una rueda de prensa, cuando ocurrió lo de Brasil. Y cuando pasó lo de Perú, ¿vale? Que fue muy grave también. Fue muy grave. Muy gravísimo. Vamos a escuchar lo que ocurrió poner fue simplemente lo único que ocurrió fue que pusieron un par de tweets, y ya está. Tomás, vamos a darle, al no estar presencial, está por teléfono. May, adelante. Nada, lo que tengo que añadir es básicamente que aunque Yolanda Díaz sea como se dice, porque milita en el Partido Comunista o ha militado, tenemos que ser conscientes que las políticas que se han hecho han sido políticas para toda la ciudadanía, que a día de hoy se pueda disfrutar de un trabajo fijo con una ampliación en afiliados a la Seguridad Social brutal, nunca vistos y nunca mejor gestionada una crisis por la izquierda, no quita en absoluto nada que ver. A ver, de nuevo, el debate no es sobre si alguien es de un lado o de otro, es la doble vara de medir, saber condenar a los actos antidemocráticos, tanto lo que ocurrió en Cataluña, como lo que ocurrió ayer en Brasil, como lo que ocurrió en Perú, como lo que ha ocurrido en Venezuela durante muchísimos años, lo que ha ocurrido en Cuba durante muchísimos años. Machistas, con formaciones políticas que son anti-LGTBI, que son partidos políticos que son también anti-migración, donde tratan a los migrantes como si fueran escoria. Yo con esa gente no tengo nada que ver. No, porque ustedes señalan al otro extremo porque ustedes señalan a otra gente. Es que a lo mejor ellos señalarán a uno, pero ustedes es que señalan a otro. A los banqueros, por ejemplo, a los empresarios. ¿Acaso a ellos no les han llevado durante muchísimos años, antes de entrar al gobierno, señalándoles como el problema? ¿No son responsables? ¿No deben 60.000 millones al Estado? ¿No deben 60.000 millones los bancos? No digo yo, porque los banqueros parece que son seres de luz. Pues entonces me reconoce que les está señalando. En radio, los está señalando en radio. No lo señalamos, dejamos que... Vale, pues entonces no me diga que ustedes no señalan a nadie. Que sigan abusando de su poder, porque tienen un poder importantísimo la banca en este país, y no se les dice nada, no se les puede cuestionar nada. Y ya está, no hay nadie que se lo pueda cuestionar, porque eso es lo que tú me estás diciendo, que no se le puede... Me estás comparando con señalar a una persona con una empresas bancarias que deben millones, que están cobrando millones también en subvenciones, que han robado lo que no está escrito. Ya vemos lo de Rodrigo Rato cómo acabó la cosa. Y me estás comparando eso con personas migrantes que vienen buscando... Es que me lo estás comparando. No, la comparación es esa. Lo que tú estás diciendo es que estás generalizando. No, y eso es en lo que yo estoy en contra. Bueno, por eso soy liberal, porque yo comprendo el concepto del individuo. En cambio, tú lo que haces es colectivizarlo a todo el mundo. Dices que todo el mundo roba y que todos los empresarios... Pues tan liberal no creo que
que a los sea cuando trabajadores. se está Oye, pues no, fusionando bancos eso y es mentira. no sé. Es que eso es mentira. Es que de la misma forma que no todos los inmigrantes vienen a robar o vienen a colarse en este país. Es que precisamente esa es la idea, incluso de base de la democracia liberal. Concluyendo con este tema, May, ¿algún apunte? Es que... Bueno, yo la única pregunta que tengo que hacerle al compañero Tomás es que uno no puede legislar para una persona, tiene que legislar para la colectividad. Hombre, pues para eso no hay que utilizar el Real Decreto Ley. Lo único que tengo que decir. Sergio, ¿algún apunte? Bueno, yo creo que sí, me sigo reafirmando en que debemos de evitar los extremismos, ya sean a derecha o izquierda, que son totalmente paralelos, no hay que mezclarlos en absoluto, no los he mezclado en ningún momento, sino utilizar la política como un arma de convivencia, como un arma de consenso y buscar lo mejor para la ciudadanía sin tener que llegar a este tipo de confrontaciones. Estamos en la tertulia de los jóvenes, estamos en la tertulia de los lunes. Estamos en directo con May de Juventudes Socialistas, con José Daniel Soto de Podemos, Tomás Santana de Ciudadanos y Sergio Medina de Coalición Canaria. Chicos, si entramos ahora en materia un poco más local, movilidad, transporte, bono guagua, toda la información que ha salido al respecto. No sé si ustedes utilizan el transporte, las guaguas, tanto insular, local, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, como las combinaciones interinsulares dentro de la isla con global. En tu caso, May, ¿utilizas este tipo de servicio? Pues totalmente, Dulce. Yo empecé con el bono de familia numerosa y desde que salió soy usuaria del Guagua Joven y bueno, a día de hoy, ya desde el 1 de enero, tenemos guaguas gratis en toda Canarias. Un poco por información, tenemos los meses de enero y febrero como esa transición, por eso puede que alguno de los usuarios de los bonos amarillos les pase el bono gratuitamente, pero a partir ya de febrero se empezará con este recargo de bonos. Los bonos que están subvencionados son los de residente canario, guagua joven y el bono de jubilado, que tendrás que recargar cada 30 días y si has hecho un mínimo de 15 viajes mensuales será la gratuidad del transporte. Nosotros creemos que es algo completamente necesario y que una medida que sobre todo va a incentivar el transporte público y la movilidad en las islas, y esperemos que durante todo este 2023 se pueda disfrutar del transporte público gratuito en las islas de Canarias. Tomás. Pues mira, Dulce, yo también soy usuario de guagua siempre que puedo, tanto para ir a trabajar como para la universidad. Y el uso de la tarifa gratuita yo creo que es muy positivo. Evidentemente no podemos salirnos del camino, todavía hace falta replantear la cuestión de la movilidad, por lo menos en la capital. Pero esta medida yo creo que es muy positiva y bueno, voy a intentar coger la guagua siempre que pueda, ya que ahora es gratuita. En tu caso, José Daniel Soto. Yo siempre cojo la guagua y además cojo tanto la municipal como la insular, y creo que ahora que es gratuita, que es una petición creo popular de todos los canarios, pedir que esas guaguas sean gratis, porque creo que hacía falta, sobre todo porque en estos momentos donde el combustible ha subido mucho, donde hay, pues esto puede ayudar a muchas familias que van a trabajar y tal a utilizar más este transporte. Pero como bien dice el compañero de Ciudadanos, también hay que replantearse el modelo de movilidad en la isla, porque sigue habiendo problemas, por ejemplo en la autopista, en la Gran Canaria 1, cómo se colapsa, y creo que en ese sentido hay que plantearse qué movilidad queremos para la isla y que sea sostenible.
y se colapsa también la capital. En este fin de semana, aquí en la isleta al lado, en los periódicos ocupaban precisamente ambos esa información de Torre Las Palmas, con la llegada del tráfico del norte, túneles de Julio Luengo y demás. Pero Sergio Medina, de Coalición Canaria, bono guagua, servicio de transporte gratuito. Bueno, yo por desgracia no la puedo utilizar tanto como me gustaría debido a mi condición rural y a al poco número de transporte público que llegan a los municipios rurales como Firgas, Valle Seco, Moya. Eso es algo que llevamos reclamando bastantes años, la verdad. Pero bueno, a mí me gustaría recordar, sobre todo a MEI y al PSOE, que hace unos meses, en agosto de 2022, cuando se reclamaba la utilidad del transporte público de manera gratuita, se echaban la mano a la cabeza y lo negaban tajantemente. Me recuerdo que venía Pedro Sánchez incluso a negarnos que ese derecho que teníamos, y ahora se lo atribuyen como un mérito propio suyo. Recordemos que el 2023, gracias a Coalición Canaria, empezamos el año teniendo una movilidad gratuita. Gracias al PSOE y a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, lo único que tenemos son huelgas en el transporte escolar. Esos son los dos diferentes modos de ver el transporte y de ver la movilidad que tienen ambos partidos. May, ¿algún apunte? Perdón. Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes que las responsabilidades colectivas, que si bien se incorpora el transporte gratuito en las islas por una aportación de Coalición Canaria, cosa que reconocemos, tenemos que ser conscientes que eso no se hubiese dado lugar si no gobernase la izquierda, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Creo que ningún partido de derecha o ultraderecha hubiese permitido que los ciudadanos y las ciudadanas podamos optar por una movilidad sostenible y por una subvención para que todas y cada una de las personas puedan coger el transporte gratuito. Dime, Sergio. Perdona que no estaba entendiendo el micro. Y quería hacer el pequeño inciso que comentaba antes. En agosto era la izquierda, era el PSOE quien negaba a Canarias esta posibilidad de tener transporte gratuito en Canarias, mientras los otros territorios de España pues tenían esa gratuidad, que nada más un detalle, un apunto así que se me cae ahora. Los otros territorios de España no tenían las guaguas subvencionadas como nosotros, que recuerdo ese debate cuando lo tuvimos incluso aquí mismo en la radio, que no se subvencionaba los autobuses en la península. Y bueno, al final creo que lo que nos diferencia a nosotros de un gobierno de derecha o ultraderecha es que nosotros hacemos caso de las recomendaciones cuando son buenas y cuando consideramos que son beneficiosas para la ciudadanía. ¿Algún apunte, José Daniel o Tomás Santana? Yo solo quiero decir que el modelo hay que mirarlo, o sea, como bien dice May, hay que mirar el modelo que había con Coalición Canaria, en Canarias con el transporte, cuál era su modelo, cómo estaban las guaguas, cuánto había de subvención del gobierno de Canarias hacia las guaguas y cuánto hay ahora. Es así de simple, porque desde la oposición se puede exigir de una manera fácil, pero a la hora de gobernar es cuando verdaderamente se sabe las políticas y hacia dónde van. Y no se puede, y después también, que sigue, verdad, que el actual gobierno del Cabildo, que no está Coalición, pero que es una herencia que son el transporte público allá, que es mucho más decadente que el que hay en Gran Canaria, mucho más. Tixa es una empresa que agüita. ¿Te refieres a Tenerife? A Tenerife. O sea, que si miramos los modelos que hay, pues son los modelos que uno tiene. O sea, no se puede, me parece bien que desde la oposición se diga, mira, pues hay que poner el transporte gratis, y es una cosa que es de agradecer por parte de Coalición, pero yo te digo la verdad que yo no veo a Coalición Canaria estando en el gobierno apoyando este tipo de medidas, también te digo. Bueno, yo tengo que apuntar que la recaudación de impuestos que estamos viviendo en estos últimos años es increíble, lo que está sirviendo que se puedan gestionar en mayor medida este número de subvenciones, y que aún todavía no se han gestionado todas las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria por falta, primero, de voluntad y segundo, de recursos. Tomás.
Hombre, yo creo que Santana. El centro del debate tiene que girar sobre todo en la casuística en la que nos encontramos. Al final estamos hablando de un encarecimiento del petróleo, estamos en guerra, una crisis energética. Todos estos elementos son los que han abierto el debate a que el transporte público sea gratuito en Canarias. Evidentemente, comparar circunstancias anteriores no creo que vaya a ayudar a dibujar la situación al completo, porque el contexto es muy diferente. Yo ahora mismo, recordando lo que comentaba sobre el Cabildo de Tenerife, evidentemente yo creo que la estrategia que se ha llevado desde la Consejería de Transporte ha sido muy positiva. No se ha parado de trabajar desde el primer momento, incluso antes de la guerra, de la época del COVID. Todo eso al final ha sido casi una bomba que ha afectado mucho a todas las personas, y que evidentemente en la cuestión del transporte pues no iba a ser menos. Pero yo creo que ahí el Cabildo de Tenerife, en manos de el vicepresidente Enrique Arriaga, llevando esa consejería, ha sido fundamental, y es lo que diferencia una buena movilidad de transporte en Tenerife a diferencia de lo que ocurre en Gran Canaria. Cuando el debate está más álgido, más tal, miras la hora y apenas te quedan unos minutos para terminar. A mí me gustaría ahora regresar aquí a nivel local, a Las Palmas de Gran Canaria. Por un lado, hace un momento habíamos escuchado a Francis Candil hablando de ese pacto de ocio por el tema de los ruidos. Conciliar que haya disfrute, que haya ocio, que haya sector empresarial, hostelería, pero también conciliar con los vecinos un descanso. Aquí los vecinos también de Triana, lo digo por un lado por Joaquín Costa, calle Montevideo. Vecinos de Triana y Vegueta denuncian los gritos y orines de borrachos en la víspera de Reyes. Ustedes también, como jóvenes, apreciaron y han apreciado este tipo de situaciones en estos puntos que he dicho, llámese Joaquín Costa, zona Puerto, calle Montevideo. Nos podríamos ir a Triana, Vegueta, ante esta situación, Tomás, o Plazoleta Farray, que se ha hablado mucho también de ello, ¿eh? Sí, en las épocas festivas al final yo creo que a la gente un poco se le va la cabeza, pero yo creo que es fundamental hablar de ese pacto por la convivencia. Al final, yo creo que tanto los vecinos como los hosteleros y también las instituciones son responsables de construir un ambiente en el que tanto se pueda descansar, porque hay gente que trabaja al día siguiente, como poder disfrutar de la noche de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo yo lo que pienso es en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que ya es el mes que viene. Y evidentemente, pues bueno, yo creo que hay algunos vecinos que están preocupados sobre cómo va a ser ese planteamiento de convivencia. Yo espero que por parte del ayuntamiento se presten los recursos debidos para que tanto los vecinos no lo pasen mal, como el resto de carnavaleros puedan disfrutar de esa semana. Vamos a ver la opinión de May, a conocer también la opinión de May al respecto. Pues mira, Dulce, tenemos que ser conscientes que al final Las Palmas de Gran Canaria, es la capital de la isla, y donde se centra también gran parte de la actividad del ocio. Se vino Navidad, fue la cabalgata de Reyes, que por hacer un pequeño compartir algo, hubo más baños, 98 exactamente, a lo largo de toda la cabalgata, que incluso todos los años. Creo que en ese sentido se hizo correctamente. Al final, una medida para que las personas no orinen en la calle es ampliar el número de baños a lo largo de toda la cabalgata, y creo que se tomarán medidas segurísimo para conciliar ese ocio con ese descanso de las vecinas y los vecinos, como se ha hecho en otras ocasiones. Una de las medidas puede ser la insonorización, puede ser controlar las horas en las que se hace,
y bueno, al final también la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener. Hay que ser consciente que pues en Vegueta, en Triana o incluso en la zona de Santa Catalina tenemos distintos bares, distintas actividades de ocio tanto nocturno como normal que al final son positivas para la ciudad y para la convivencia y el disfrute en las zonas de Gran Canaria, pero que estoy segurísima de que se tomarán medidas al respecto para conciliar ese ocio con la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. Muchos de los vecinos, ahora te doy paso a José Daniel y también a Sergio, muchos de los vecinos de Triana y Vegueta denunciaban todo esto porque dice que es una manera de cargarse la fiesta tradicional de Reyes, donde el comercio se hacía en agosto y que han convertido la celebración en un macro botellón. José Daniel Soto. Bueno, es condenar todo lo que me estás relatando porque me parece incívico y que los cuerpos de seguridad del Estado que tienen esa función actúen con la mayor severidad. Y por parte de lo que se haga, pues es verdad que ahora vienen los primeros carnavales después de la pandemia, que hay que tener eso también muy en cuenta, y como bien ha dicho May, pues se están disponiendo de retretes para que la gente haga sus necesidades y no lo haga en la calle para estos carnavales, y veremos a ver cómo se gestiona, veremos a ver. Y yo pues pido a la ciudadanía, porque esto no es una cuestión de partidos políticos, yo creo que esto es una cuestión cívica de la gente, tiene que comportarse en esas fiestas y que por favor, pues que hagan que los demás que estén también en esa fiesta no tengan que estar pues pasándolo mal. Sergio Medina. Bueno, comparto totalmente la parte de civismo por parte de toda la ciudadanía, ¿no? A veces, pues con 2 copas de más, pues perdemos el norte, algo que no debería suceder en absoluto. También denoto también una falta de planificación, ¿no? Este tipo de fiestas se llevan celebrando en Vegueta, Triana la noche de Reyes, pues desde que yo tengo uso de razón. A lo mejor tampoco soy tan viejo. Y creo que falta una parte de planificación en cuanto a la seguridad que había en ese sitio, que no había casi, y en cuanto a la limpieza también, pues se denotaba una falta de previsión y de planificación. Si yo sé que esa noche pues se van a encontrar unos jóvenes y se va a sobreexceder el aforo de esos bares y esas cafeterías, pues lo mínimo que tengo que hacer es usar una cuadrilla de limpieza según terminen esa noche e intentar pues baldear y eliminar esos malos olores, que los condeno totalmente porque no hay que hacer ese tipo de cosas, pero la falta de planificación y gestión por parte del Ayuntamiento de Las Palmas pues es también increíble, porque esto no lleva pasando 2 días, no se lleva denunciando desde hace 2 días, sino que las denuncias de los vecinos de Triana, Vegueta y Santa Catalina pues vienen sucediéndose en los últimos años, y suscribo totalmente las palabras de Francis Candil, porque hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un consenso entre a los que nos gusta la fiesta y a los que necesitan descansar. Todo, buscar esa convivencia. Bueno, chicos, en apenas 5 minutos, el alumnado de medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria rechaza aumentar plazas, dice que es perjudicial. Ciencias de la Salud contradice al rector y no ofertará más plazas en medicina y enfermería. ¿Cuál es tu opinión al respecto, May? Creo que en este caso siempre creo que hay que hacer escucha del estudiantado, de la delegación de estudiantes y de todo el movimiento estudiantil. Ahora, desde una persona que a lo mejor no ha estudiado medicina y no tiene los conocimientos para, creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos a día de hoy de sacar mucho más plazas, y que creo que es bastante beneficioso para incluso los propios estudiantes de medicina poder optar cuando se presenten a estos exámenes a una mayor oportunidad laboral. Incluso no hay nada más beneficioso para la ciudadanía que poder aligerar las listas en materia de sanidad. Dicen, desde Educación consideran que ampliar matrículas afectará la calidad de la titulación. Tomás Santana. Sí, yo creo que a veces compensa más poco y bien que mucho irregular.
Yo he estado muchos años en representación estudiantil. A día de hoy sigo en la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Y bueno, evidentemente hay una casuística en cada facultad, e incluso diría en cada grado universitario. Pero yo creo que es fundamental pensar que lo importante es la calidad. Yo creo que a lo mejor el replanteamiento debe ser enfocado a otros grados. A lo mejor, yo creo que funciona relativamente bien con evidentemente matices, ¿no? Pero la facultad de medicina, y hay otras facultades que tienen más carencias. La circunstancia o el planteamiento de rector, la verdad, debo decir que la desconozco, pero yo creo que yo tengo un ejemplo, y es que en mi facultad siempre, en Derecho, siempre se ofertó muchísimas plazas, y al final la realidad era que de todas las plazas que se ofertaban, al siguiente año la mitad de los estudiantes se iban. O sea, yo creo que medicina ya es una carrera lo suficientemente difícil como para que haya gente entrando y luego, pues, evidentemente, pues, acaben yéndose. Espero que no, porque la calidad en nuestra facultad es muy buena, pero yo creo que es mejor tender a la calidad que a la cantidad. José Daniel. Voy a ser rápido porque sé que quedan muy pocos segundos. Decir que deberían de tomar, como dice May, palabra a los que son los movimientos estudiantiles, y que son los que verdaderamente también saben las demandas que hay, y que el rector también no tome si ya lo ha tomado sin contar con la opinión de ellos, pues me parecería imprudente. Sergio Medina, antes de despedirnos. Entiendo perfectamente la preocupación del estudiantado, porque, claro, el hecho de elevar el número del cupo de estudiantes de medicina debe conllevar también un aumento del número de profesorado, un aumento de la mejora de las instalaciones, y es que a día de hoy, pues, es obvio la necesidad que tenemos de médicos, y la demanda, pues, es creciente, ¿no?, de alumnados que desean estudiar medicina. Pero hay que escuchar bastante bien que si hacemos una mejora en número de cupo, deben mejorarse las instalaciones y el profesorado de la Universidad de los Palmares. Muy bien, eso que acabas de apuntar. Nos vemos en la próxima. Tomás Santana, de Ciudadanos, José Daniel Soto, de Podemos, Sergio Medina, Coalición Canaria. Nos vemos en la próxima. Gracias, buen viaje.